Hola a todos, hoy en Homemade en Casa les enseño a hacer pasta frola. La pasta frola es una tarta artesanal típica de la gastronomía de Argentina, Paraguay y Uruguay y es una masa cubierta con dulce de membrillo, aunque también hay variantes con dulce de leche y guayaba, y en este caso yo la hice con dulce de batatas moradas como les enseñé en este video. Como siempre, todos los ingredientes están descritos en la cajita de descripción debajo. Comenzamos con 200 gramos de mantequilla que tiene que estar a temperatura ambiente. Agregamos 180 gramos de azúcar, que es casi una taza de azúcar, y la ralladura de medio limón. Batimos todos hasta lograr un cremado. Mientras batimos, por favor no se olviden de suscribirse a mi canal si no lo han hecho hasta ahora para continuar recibiendo recetas nuevas cada semana y poder prepararlas en casa. Mientras se está logrando el cremado, agregamos una cucharadita de extracto de vainilla. Cuando vean que el batido de la mantequilla con el azúcar está aclarando, quiere decir que el cremado está listo. Agregan 2 huevos de a 1, esperando que cada uno se incorpore. Una vez incorporados los huevos, bajamos la velocidad de la mezcladora o batidora y vamos a agregar todos los ingredientes secos tamizados. Y lo vamos a hacer de a poco o a cucharadas. Cuando vean que se forma la masa, inmediatamente paramos de batir y vamos a volcar la preparación sobre un plástico o papel film y vamos a llevar a enfriar por mínimo 2 horas. Una vez enfriada la masa, vamos a cortar 1/3 que vamos a usar para hacer el enrejado y el resto de la masa vamos a usar para la base. Entre 2 papeles de horno o papel encerado voy a estirar la masa de unos 6 milímetros de espesor. Y con esa masa estirada voy a usarla para poner la base de mi pasta frola. Si no queda perfecta, no importa, porque ahora vamos a ver cómo la emparejamos. Cubrimos toda la base del molde y no es necesario enmantecar o enharinar. Igualmente yo estoy usando un molde antiadherente. Si ustedes saben que su molde se pega, entonces sí, pónganle un poquito de grasa. Ahora la cortamos el excedente con un cuchillo y donde me quedó desparejo, con esa misma masa que me sobró, voy a emparejar donde me faltaba un poquito de masa. Ahora voy a preparar el dulce. Esta pasta frola se puede hacer con cualquier dulce. Yo voy a usar 400 gramos del dulce de batatas moradas que les enseñé a hacer antes. Si el dulce es lo suficientemente blandito, lo pueden aplastar con un tenedor. Si está un poco durito, le ponen un poco de agua como les mostré aquí y lo calientan un poquito, que eso va a ablandar. Y luego con este dulce ya ablandado vamos a llenar la tartera. Vamos a desparramar bien el dulce con una espátula. Hay gente que dice que la pasta frola solo se hace de dulce membrillo, hay gente que dice solo dulce batata y hay gente que la hace con guayaba o dulce de leche. Vamos a tomar el resto de la masa que habíamos reservado y vamos a cortar tiritas, que no sean muy anchas porque luego en el horno van a crecer. Vamos a formar con esas tiritas un enrejado.
El siguiente paso es totalmente opcional, pero si quieren que la tarta quede doradita, van a pintar con un huevo batido. Luego llevamos al horno por 40 minutos a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. Van a saber que está lista porque la pasta frola va a estar de color dorado. Pero mientras la pasta frola se está horneando, esto es opcional, pero vamos a preparar 2 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de miel y 2 cucharadas de agua y las vamos a poner hasta que rompa hervor. Y ya les voy a mostrar qué vamos a hacer con esto. Ni bien comience a hervir esta preparación, la vamos a retirar del calor y cuando retiremos nuestra pasta frola del horno, la vamos a pintar. Esto es totalmente opcional, ya les dije, pero les va a dar a la pasta frola ese brillito característico que tienen en las panaderías. Si optan por hacer este brillo, tiene que estar cuando la pasta frola está caliente. Dejamos enfriar nuestra pasta frola por completo y ya está lista para ser compartida con quienes más deseen. Miren qué rica quedó, súper quebradiza la masa, ideal para el cafecito, el té o el mate de la tarde. Si les gustó este video, no se olviden de suscribirse a mi canal, darme un like, compartir con sus amigos y espero verlos a todos por aquí en el próximo video. Bye bye.